Cuando intenté hacer una búsqueda de buscar alguna cuestión más nueva y uno si pone en Medline o en cualquiera de estos buscadores nutrición y fragilidad, nutrición y sarcopenia, la última búsqueda arrojó más de 6.000 artículos, de los cuales algunos son muy interesantes y obviamente como en todas estas cuestiones nuevas hay que empezar a tamizar porque hay mucho para aprender, pero también hay muchas cosas que uno tiene que empezar a limpiar y quedarse con los conceptos más importantes. Entonces, la idea es mostrarles un poco y tratar de consolidar todo esto que está girando alrededor del anciano, la fragilidad de la sarcopenia y la desnutrición. Entonces, la desnutrición, la fragilidad y la sarcopenia tienen alguna relación en común que no siempre es fácil de establecer o no siempre es fácil de independizar una de la otra, pero sí podemos aclarar algunos puntos. La desnutrición genera mal pronóstico en la evolución de la mayoría de las enfermedades, genera estancias hospitalarias más prolongadas, tiene mayor tasa de reinternación aquellos individuos desnutridos, la calidad de vida es peor y obviamente se aumentan los costos en salud. Y sabemos por distintas publicaciones que la desnutrición en este grupo de pacientes es particularmente alta y fíjense en estos trabajos las distintas tasas tan altas de desnutrición, ya sea en internación 86%, en casas de cuidados o geriátricos 67%, 38 a 40% en la comunidad y en instituciones de rehabilitación hasta el 90%. Por lo tanto, la desnutrición es un problema frecuente y severo en los ancianos. Y uno cree que a veces estas cosas de la desnutrición pasan solamente en nuestros países, que a veces, o en los países llamados en Latinoamérica de tercer mundo, y que en otros lugares más desarrollados estas cosas no pasan, y por eso seleccioné este trabajo para mostrarles, que está hecho en Estados Unidos, fíjense, en las consultas en un departamento de emergencia, pacientes malnutridos, que viven en la comunidad, que se supone que estaban previamente sanos, 170 pacientes, casi de más de 65 años, 16% desnutridos y riesgo de desnutrición el 60%. Y acá hay un dato importante que se empieza a asociar con estas evoluciones. El 40% de los que tenían alguna síntoma de depresión, pero solo el 5% de los que no la tenían estaban desnutridos. Y lo más importante fue que la mayoría de estos adultos que consultaron a una clínica por un cuadro de emergencia en general, o una caída, o una neumonía, ningún cuadro que los llevara a una internación en una sala de críticos, nunca habían sido evaluados desde el punto de vista nutricional. Ya sabemos que la fragilidad, y ha sido muy bien definida previamente, es un síndrome que tiene múltiples causas, y dentro de lo que nosotros deberíamos remarcar, dentro de lo que nosotros deberíamos tener presente, es que la pérdida de masa muscular, la debilidad, la fatiga, siempre en la definición de este síndrome está la pérdida de peso, y esto nos tiene que empezar a hacer llamar la atención. La prevalencia de esta fragilidad es alta, ya mostró el doctor Jacob algunos números, pero fíjense, casi más de 60.000 individuos de la comunidad, 10% de individuos frágiles, 42% casi prefrágiles, y esto dependiendo de las medidas que se utilicen o de la herramienta que se utilice va entre el 4 y el 59%, y se asocia casi irremediablemente con otro síndrome nuevo que también tiene enorme cantidad de citas bibliográficas, que es la sarcopenia. La sarcopenia ahora tiene una definición más acabada, que fue presentada en distintos grupos europeos que están trabajando entre distintas sociedades para llegar a cabo una definición, pero fundamentalmente es la pérdida de la masa muscular, pero también de su función, esto está aparejado en la definición, que es secundaria a una enfermedad crónica o al envejecimiento, y que podría definirse o dividirse en sarcopenia primaria, que es aquella asociada con la edad, y secundaria, que es la asociada a una enfermedad. Pero ambas son difíciles de distinguir porque la población de la que estamos hablando, entre el 90 y el 95% de los ancianos tienen al menos una enfermedad crónica, por lo tanto hablar de primaria o secundaria se hace difícil, y casi el 75% tiene más de 2 enfermedades. Por lo tanto, no es tan trascendente saber si la sarcopenia es primaria y secundaria, sino tenerla presente y poder diagnosticarla.
Fíjense que si uno habla de desnutrición solamente utilizando el índice de masa corporal, hay distintos estudios que hablan de una prevalencia de desnutrición de un 2% en la comunidad y el 21% en los geriátricos, pero si uno utiliza la definición de sarcopenia, en la comunidad cerca del 25% de los pacientes están sarcopénicos y el 33% de aquellos que están en instituciones geriátricas. Y acá se pone de relevancia el concepto de sarcopenia porque ahora se sabe que el músculo cumple muchas más funciones de las que antes se conocían, no solo para la locomoción y nuestros movimientos corporales, para mantener la postura, en la respiración, por la movilidad del diafragma, los músculos intercostales son los que nos mueven la cara cuando nos expresamos, pero además tiene funciones metabólicas, como generar la homeostasis de energía, regular la temperatura, determinar la sensibilidad a la insulina y obviamente metabolizar aminoácidos. Pero además, recientemente se han descrito funciones endócrinas del músculo que son aparentemente las que están en relación con este concepto de sarcopenia, y es así que el músculo actúa como un órgano endocrino porque libera citoquinas, libera péptidos anabólicos y péptidos catabólicos que tienen funciones endócrinas, parácrinas, que hacen que el músculo o el estudio de la función del músculo sea todo un capítulo nuevo en la medicina. Entonces, ¿cómo relacionamos la enfermedad crónica o el envejecimiento? Por distintos caminos nos llevan al mismo lugar, a este concepto de sarcopenia, donde tenemos disminución de la masa muscular, disminución de la función muscular, pero también alteraciones metabólicas como la resistencia periférica a la insulina y una disregulación en todas estas hormonas que el músculo libera. Finalmente eso hace que perdamos la masa muscular y que aumente nuestra morbilidad, con más fatiga, con más predisposición a la dependencia y en última instancia más posibilidad de enfermarnos y mayor mortalidad. Y los caminos que nos llevan a la sarcopenia tienen varios, pero puntualmente yo me voy a referir a cuáles son los caminos nutricionales que nos llevan, junto con el envejecimiento y la inactividad, la disminución de la ingesta, que ya se ha mencionado, es una de las causas principales por las cuales el paciente deja de comer proteína y altera fundamentalmente la síntesis de su masa muscular. Entonces, ya son varios los caminos que nos están llevando a poner la atención en la cuestión nutricional y en el peso. Y así, en un intento de llegar a esta definición por todos estos caminos a veces complejos que llevan a la definición de la fragilidad y la sarcopenia, van a ver que no es posible dividir una única causa para la generación de este síndrome. La desnutrición lleva a que tengamos sarcopenia, la sarcopenia hace que el paciente esté más frágil, el paciente más frágil suele tener múltiples comorbilidades, no hay ninguna posibilidad de entrar por un solo lugar a este círculo vicioso. Por lo tanto, uno debe tener una mirada integral en la atención de estos pacientes, porque si nos quedáramos solo atendiendo la desnutrición, estaríamos perdiendo los ingredientes que le agregan todas estas variables que influyen en este proceso de declinación funcional. Entonces, hay algunas muestras de lo que significa el estado nutricional en la fragilidad. Por ejemplo, si uno tuviera en cuenta lo que sucede con la pérdida de peso y el índice de masa corporal, fíjense en estas primeras referencias, el riesgo de mortalidad incrementa casi el 80% que están en las personas que están en su domicilio y tienen pérdida de peso involuntaria, independientemente del BMI inicial con que esto sucede. Lo mismo sucede en pacientes ambulatorios, aquellos que tienen una pérdida de peso superior al 4% tienen una mayor morbilidad y un BMI por debajo de 22 se asocia a mayor tasa de mortalidad. Así que si quisiéramos pensar en el índice de masa corporal, ya es una herramienta que tenemos que tener en cuenta para saber que es un marcador pronóstico. Por otro lado, este estado nutricional se relaciona estrechamente con la funcionalidad. Y no son muy fáciles o no son tantas las herramientas que hay dando vuelta, pero en estos últimos años se ha podido demostrar que una de las herramientas, que es el MNA, nos permitiría orientarnos acerca de la fragilidad y de hecho debería ser una herramienta utilizada porque ninguno de los que estamos acá hacemos geriatría, pero sí deberíamos poder detectar lo más precozmente posible a todos los individuos que están en riesgo para que ese paciente sea posteriormente evaluado en más profundidad. Y fíjense en este trabajo de pacientes
donde se evalúa el estado nutricional por el MNA, aquellos considerados robustos tenían una prevalencia de desnutrición, que es la barra en rojo, muy pequeña, aumentaba el 69% en aquellos prefrágiles, pero casi el 100% de los pacientes frágiles tenían alterado su estado nutricional. Y este es otro estudio de características similares, donde se utiliza el MNA como herramienta de sospecha, de alerta, de relación entre el estado nutricional y la alteración funcional. Este es un grupo de 205 pacientes con una edad media de 82 años, en donde se midieron las actividades de la vida diaria y la actividad de la movilidad, y fíjense que aquellos bien nutridos, el 65% eran independientes en sus actividades de vida diaria, en los que estaban en riesgo de desnutrición bajaba al 40% la independencia, en tanto que aquellos desnutridos solo un 20% era activo o estaba independiente de sus actividades de la vida cotidiana. Lo mismo sucedió con la movilidad. Aquellos que estaban bien nutridos tenían alguna alteración en las pruebas de motilidad del 45%, en tanto que esto subía al 77% en aquellos individuos desnutridos. Por lo tanto, es una herramienta que uno debería poder utilizar para hacer el screening de fragilidad y que no se nos pasen tantos pacientes por alto. Y lo mismo sucede con la sobrevida. Aquellos pacientes frágiles o prefrágiles tienen mayor compromiso, mayor mortalidad que los individuos considerados como robustos. Entonces, si tenemos en cuenta que los individuos de más de 70 años tienen un compromiso importante de la ingesta, esto es uno de los varios ejemplos de medición de la ingesta, del compromiso que hay tanto en energía como proteínas, debemos prender la luz acerca de para dónde o de qué manera nosotros podemos intervenir en estas alteraciones. Intentando entonces volver a relacionar desnutrición, fragilidad y sarcopenia, hay algunas recomendaciones. Fíjense en este estudio de 800 ancianos de más de 65 años con una ingesta energética baja, 21 calorías promedio por día, se asociaba fuertemente con fragilidad. La baja ingesta de calorías, de proteínas, de vitaminas, de folato o tener una combinación de estos tres estuvieron altamente relacionados de manera significativa e independiente con la fragilidad. Por lo tanto, la ingesta comprometida se asocia también a fragilidad. Este otro estudio de casi 25.000 individuos seguidos por 3 años, no frágiles al inicio del estudio, se hizo una evaluación de la ingesta proteica por 2 metodologías, una más estimada y la otra más cuantificada, y lo que se observó que casi el 14% de las mujeres desarrollaron fragilidad durante este seguimiento, pero que el aumento del 20% de la ingesta de proteínas se asociaba con una disminución casi del 30% de la aparición de fragilidad. En cuanto a este otro estudio, 5.000 pacientes, donde se evaluó no solo la ingesta de proteínas y de energía, sino también de micronutrientes. El déficit de vitamina D se asocia fuertemente con la fragilidad, con la alteración del músculo. Estos son 2 ejemplos. El déficit de vitamina D se asocia entre 3, casi 4 veces con fragilidad entre individuos blancos o de raza no blanca, y el segundo estudio con 4.000 individuos, donde se observó que el déficit de vitamina D bajo se ve con muchísima mayor frecuencia en los individuos prefrágiles y en los frágiles, y es mucho más alta en los adultos. Por lo tanto, no solo es la energía, no solo las proteínas, sino también los micronutrientes. 3 formas son las que ahora se están discutiendo de cómo abordar este problema y que son indivisibles una de la otra. El aporte calórico y el aporte proteico, el aporte de vitamina D, pero también el ejercicio, porque aisladamente ninguna de las 3 medidas tiene la eficacia de las 3 medidas utilizadas en conjunto. Entonces, ¿cuándo sería necesario suplementar? Teniendo en cuenta los que no hacemos geriatría como signo de alarma, que deberíamos empezar a pensar en suplementar un paciente cuando tiene pérdida de peso, ya se dijo hoy alrededor del 5%, y pérdida de masa muscular que podríamos detectar con una evaluación sencilla como la prueba de separarse y sentarse y las pruebas de dinamometría que ya están validadas. ¿Qué podríamos hacer? Hay 2 intervenciones o 2 publicaciones que nos dicen que el uso de suplementos orales es beneficioso en ancianos frágiles. Una es la evaluación, las recomendaciones de las guías ASPEN, publicadas en el 2006 con un grado de recomendación A,
Y la otra es la revisión de Cochrane, que dice que el uso de suplementos orales produce un pequeño pero consistente aumento en el peso de los pacientes y que podría reducir la mortalidad en aquellos que están desnutridos, no en los normonutridos. Y para eso es lo que ya se ha conversado. Tenemos nuevas recomendaciones de ingesta proteica, que es más elevada para este grupo de pacientes. Hay algunas controversias en cuanto a cómo deben estar distribuidas las proteínas. Mucha de la bibliografía recomienda lo que mostraba Andrea, repartida en distintas tomas durante el día. Hay otros que todavía piensan que esto tiene que ser en pulsos, no está absolutamente definido, y por eso les decía que hay tanta cantidad de publicaciones que hay que empezar a limpiar y empezar a quedarse con algunos conceptos más firmes. En cuanto al uso de proteínas, pareciera que toda la tendencia dice que es mejor cuando las proteínas son lo que llaman fast protein, de digestión rápida, con aditamentos en casi todos los casos de vitamina D, pero nunca separado del aporte que da el ejercicio. Obviamente teniendo en cuenta cuál es el tipo de ejercicio que puede hacer una persona anciana si nunca lo ha hecho, ejercicios de resistencia, 2 o 3 veces por semana, y para eso hay algunos, 2 ejemplos de trabajos que han sido presentados este año. Uno fue presentado en el Congreso Europeo de este año, esta presentación la pude escuchar, donde se utilizó un suplemento oral hipercalórico e hiperproteico más ejercicio en 91 pacientes ancianos frágiles, donde se evaluó la mejoría en la capacidad funcional a las 6 semanas. La mejoría fue mayor en los participantes que tuvieron mayores criterios de fragilidad, o sea, en los que estaban más comprometidos, la intervención nutricional fue mejor. En aquellos que tenían menor nivel de vitamina D y menor estado nutricional, esos fueron los que mejor y más rápidamente respondieron. Esta mejoría del estado nutricional y de la calidad de vida se vio entre las 6 y las 12 semanas, y hay muchos estudios que fueron más cortos, y es probablemente por eso que no se haya notado una mejoría en la respuesta o cambios, porque las intervenciones fueron por periodos de tiempo más cortos. Estos resultados a las 6 semanas y esa tendencia a mantenerse a las 12 semanas abren este nuevo campo de investigación de suplementación oral con alto aporte de proteínas y un programa coordinado y dirigido de ejercicios. La mayoría de los artículos que ustedes van a ver que hacen una única intervención de estas 3 no muestran los resultados tan eficientes como las 3 intervenciones combinadas. Y este es otro estudio también presentado este año, realizado en Alemania, un estudio randomizado, controlado, multicéntrico y doble ciego, que se realizó también a 13 semanas en 380 pacientes. A la mitad se le dio un producto y a la mitad se le dio un placebo, un aporte de 2 suplementos diarios. Ahí podrán ver la fórmula: 21 gramos de proteína, el producto activo, con 150 calorías cada uno de ellos, y se los controlaba a la semana 7 y a la semana 13. Lo que se observó que la fuerza de la mano no mostró gran diferencia entre los 2 grupos, pero sí hubo una diferencia muy significativa en la prueba de pararse y sentarse, la prueba de la marcha de la silla, fue significativa entre el grupo intervenido y el control, y que hubo mayor incremento de la masa muscular. Entonces, todas las revisiones y las tendencias es encontrar el punto justo de actividad física. Pareciera ser que entre media hora y 40 minutos 3 veces por semana de un ejercicio programado es lo que se requiere en combinación con la proteína y con la caloría. Resumiendo entonces, la fragilidad y la sarcopenia son estos 2 nuevos gigantes en la medicina, en la parte nutricional deberemos seguir investigando. El conocimiento de estas 2 entidades debería incorporarse a todos los niveles del sistema de salud, no ser un conocimiento de una especialidad, sino que debería estar en los sitios de atención primaria sobre todo. Que el consenso de 6 sociedades científicas indica que todas las personas de más de 70 años y todas aquellas con pérdida de peso mayor al 5% secundaria a una enfermedad deberían ser investigadas para fragilidad. Las pruebas son simples, no requieren gastar dinero para hacerse la evaluación de fragilidad. Que el deterioro del estado nutricional es uno de los factores que influye en el desarrollo de esta fragilidad y es donde nosotros podemos intervenir. Que el uso de índice de masa corporal aislado no es un buen indicador, no es una prueba que nos sirva para definir
absolutamente la fragilidad, que pareciera ser que el puntaje del MNA es una herramienta que viene siendo validada e interesante para implementar, porque ha sido diseñada específicamente para individuos ancianos, y que las intervenciones multimodales son hasta ahora las que están ofreciendo mejores resultados.